Hola queridos amigos de Periodismo Libre, hoy estamos de nuevo con ustedes en otra entrevista de nuestro canal en YouTube. Tenemos invitado hoy nuevamente al profesor Alberto Ramos Garvira a propósito de varios acontecimientos de los que él ha sido protagonista, el primero de los cuales es el lanzamiento de este libro, Partidos Políticos y Populismo, que fue presentado recientemente en Cali y que tiene pues también el patrocinio, por decirlo así, de Periodismo Libre, además del Centro de Pensamiento Estratégico, Democracia y Posconflicto y la Universidad Libre. Es un libro editado también por el profesor Alberto Ramos Garviras. Este libro sobre populismo pues tiene un referente. Uno de sus antecedentes es Populismo Radial en Cali, este libro de 1993. Buenas tardes, profesor Alberto Ramos Garviras. Gracias por estar en Periodismo Libre. Muy buenas tardes y gracias por la invitación. Siempre he estado vinculado a esta, digamos, casa editorial que es FUPEL, con todas sus actividades, entre ellas los audiovisuales y Periodismo Libre en su tradición desde Pacífico Noticias. FUPEL, para que nuestros seguidores lo entiendan, es la sigla de la Fundación para la Comunicación Popular Periodismo Libre, FUPEL. Bien, comentemos inicialmente, profesor Alberto Ramos, los contenidos generales de este nuevo libro. Encuentro allí todo un seguimiento sobre la política general en nuestro país. Incluso usted aborda allí la experiencia del nuevo partido de las FARC, aborda la experiencia de los partidos políticos en general. ¿Por qué tanto interés en el populismo? Que es un concepto que ha venido siendo utilizado de manera peyorativa, casi a veces que como un insulto, para tratar de desprestigiar a aquellos líderes políticos, sobre todo los de izquierda, que plantean transformaciones sociales que no le gustan a otros sectores, sobre todo los sectores del establecimiento. Bueno, el libro tiene, digamos, dos partes, a pesar de que tiene 9 capítulos, pero las dos partes son las que usted ha señalado, ¿no? Partidos políticos y la otra, un análisis del populismo. Sobre los partidos políticos, me centro más, pese que hay elementos históricos del siglo XIX y del siglo XX, me centro más en los hechos ocurridos desde el 2002 hasta el 2019. Es decir, de cómo han evolucionado o se han transformado los partidos políticos en Colombia y la crisis de los partidos. Y el componente principal es la reforma constitucional del año 91, los partidos políticos desde el año 91, pero al 2002 se produce un cambio mayor, unas mutaciones, digámoslo así. Entonces se podría sintetizar en que hay un análisis del comportamiento de los partidos y la crisis actual de los partidos políticos. Y del otro lado, la segunda fase o aspecto es el del populismo, que usted remarca, porque en Colombia ha habido muchas etapas de populismo, ¿sí? En el siglo XX y en el siglo XXI también tenemos elementos del populismo. Pero allí ya no me centro en Colombia, como en los partidos políticos, sino que es una referencia a los populistas de diferente matiz, naturaleza u origen en sus cambios, en su comportamiento en varios países europeos y países americanos. El populismo como, digamos, una forma de hacer política, y creo que logro en la presentación sintetizarlo de la siguiente manera. El populismo, como la palabra lo contiene, se refiere a el llamado a votación o la atracción que los líderes hacen a las bases
populares, pero cuando hay crisis de los partidos en algún país, es donde el populismo surte efecto. O sea, cuando los partidos tradicionales no son capaces de satisfacer las necesidades de sus adeptos, de sus seguidores y de la sociedad. Surgen populistas de izquierda y de derecha, e inclusive hay populistas de centro. Creo que lograría redondear la respuesta diciendo que el populismo se convierte en necesario en muchas ocasiones para la renovación de la democracia y para evitar más daños sociales. Hay quienes identifican, profesor, populismo con demagogia. ¿Cómo hacer esa diferenciación? Y en segundo lugar, ¿cómo diferenciar populismo del planteamiento en el sentido de hacer transformaciones sociales que muchos consideran que son inaplicables y ahí mismo las clasifican de inmediato como populistas? Identificar el populismo con demagogia es la mayor inclinación que tienen los críticos del populismo, y en efecto lo hacen, porque hay populismo, digamos, no cumplible, no realizable, simplemente de atraer para alguien ascender hacia el poder, porque se ofrece lo que no se va a cumplir, ni lo que las condiciones de ese país permiten a través de esas condiciones discursivas o los componentes discursivos de quienes se apegan o acogen al populismo. Entonces, si hay demagogia cuando es solamente un señuelo o una añagaza o una atracción para ascender el líder y para convencer a la población. Pero hay un populismo, el populismo de izquierda, por ejemplo. El populismo de izquierda no es demagógico. El populismo de izquierda acude a las necesidades reales, al incumplimiento de los derechos sociales y a la motivación para transformar el aparato del Estado, que los partidos que han patrimonializado o se han apoderado del Estado no han dejado hacer cambios que beneficien a la población. Los populistas de izquierda sí lo hacen. Digamos, en el caso de Lula da Silva o de Dilma Rousseff, hicieron un populismo con elementos de la socialdemocracia y cumplieron, porque ellos sacaron a más de 45 millones de personas del hambre absoluta y extendieron los beneficios sociales que no habían hecho los partidos anteriormente. Y hay otros populismos que son más moderados, ¿no? Como por ejemplo, el populismo en Argentina, que lo han hecho de diferente manera los peronistas, que después se han llamado justicialistas, hasta degradar los comportamientos, porque es una clase que se multiplicó, el peronismo. En su libro usted también aborda la problemática de los partidos políticos en nuestro país. Es un tema que usted ha venido trabajando desde hace muchísimos años como estudioso de la ciencia política. ¿Qué opina usted de esto que está ocurriendo a propósito de las jornadas electorales que se avecinan para el 27 de octubre? En el sentido de que lo que se aprecia es un oportunismo, una desconfiguración, no solamente política, sino ideológica de los partidos. César Gaviria dándole el aval a una señorita que aparece por allá de una iglesia cristiana por el solo hecho de que tiene muchos adeptos sin que tengan ninguna afinidad ideológica ni política. En otros partidos también se está presentando lo mismo. En el partido de Claudia López, por ejemplo, también se está cuestionando que se le otorgue el aval para encabezar lista del Consejo a un peñalosista en Bogotá, etcétera, etcétera. Es decir, y ni qué decir pues de lo que está ocurriendo ya en el plano de las regiones de la Colombia profunda, en donde lo que se vaticina es que van a volver a campear los avales para personas non santas, personas que están representando a políticos o que están en la cárcel o que están cuestionados, se han presentado por firmas, pero finalmente terminan acogiendo todo ese caudal, no solamente
electoral, sino también financiero. ¿Qué opina de todo lo que estamos viviendo en esta coyuntura? Bueno, pues ese es el retrato de la confusión y del comportamiento no disciplinado, es decir, comportamiento de partidos ni ideológico, y de la despartidización del país. O sea, los partidos ya no tienen sino nombre, fachada, rótulos para dar avales, pero no tienen una cohesión ideológica. Inclusive esto pues hace que el electorado se confunda, en la misma medida en que no están patrocinando a los candidatos de los partidos. Usted dice que el Partido Liberal está repartiendo avales. Señor César Gaviria, desde la campaña anterior, para no irnos más atrás, o sea, del 2018, lo que hizo con Humberto de la Calle fue una degradación de un candidato. En vez de apoyarlo e impulsarlo, ¿sí? Lo que hizo fue comenzar a coquetear desde la primera vuelta con Iván Duque, porque veía la fortaleza que tenía y que no ascendían las encuestas Humberto de la Calle, y lo abandonaron. Hoy está repartiendo avales y respetando a los candidatos a la gobernación y a las alcaldías del Partido Liberal, y entregándoselo a quienes no son de ese partido. Por ejemplo, en el Valle, a Clara Luz Roldán la apoya el señor César Gaviria, sin ella ser liberal, porque si bien es cierto, Dilian Francisca Toro, que es la jefe política de la señora Roldán, abandonó el partido desde el 2002, cuando se volvió uribista, y cuando Uribe terminó los dos gobiernos se volvió santista, y ahora sigue siendo de la U, pero nunca regresó al Partido Liberal. Y aquí había candidatos para la gobernación por el liberalismo, entre ellos creo que Óscar Gamboa y el señor Clavijo, y los desconoció. Lo mismo sucede en todos los partidos. Partido Conservador, ¿sí? Tampoco respaldan cohesionadamente a sus candidatos. O sea, se ha perdido la pujanza de tener candidatos propios, y se adhieren a personas que ni siquiera se muestran de un partido, sino que son por firmas de grupos significativos de ciudadanos, como el señor Roberto Ortiz. De esta manera, que también tengo un capítulo dedicado al voto y a sus componentes, y a los movimientos sociales, a los sectores sociales y a los grupos significativos de ciudadanos. Esto se ha vuelto, si bien es cierto, una forma de escaparse a los partidos porque no tienen disciplina. También otros aprovechan es para romper la falta de ungimiento que esos partidos los designen para, con un grupo significativo y la recolección de unas firmas, hacer su propia campaña sin ninguna ideología identificable. El señor Roberto Ortiz, por ejemplo, fue del Partido Liberal precisamente, y él se retiró, ahora es candidato del uribismo, y ahora tiene el apoyo del Centro Democrático y de otras fuerzas. O sea, ideológicamente uno no lo puede identificar de dónde es, porque no tiene una estructura, digamos, mental que permita decir que allí hay un estadista, o que allí hay un liberal, o que hay un progresista o un socialista. Es decir, solamente practica un populismo que lo llevó a cabo, y ya entraríamos en el tema, desde el punto de vista radial, en un refrito del populismo radial que cuestionamos en el libro Populismo Radial, el mismo señor Héctor Alonso Moreno y yo. Se podría estar reeditando lo que usted analiza muy bien en este libro de 1993 en relación con el populismo trasladado a esta época, ¿no? Sí, pero ese es un populismo trasnochado, ya, porque es el populismo que se dio con Pardollada, con Henry Holguín y con Juan Pueblo, para mencionar solo tres, que era utilizar la radio para hacer escándalos a los que no cumplían, y luego aparecer como... Juan Pueblo era Carlos Alberto Llanos. Carlos Alberto Llanos, y luego aparecer como los que reconducen las obras públicas desde el micrófono para capitalizar esto políticamente,
Hoy los populistas, tanto europeos como americanos, no se basan en la radio porque la radio fue rebasada siendo todavía un medio de comunicación importante por las redes sociales. Pero hay populistas de redes sociales. Donald Trump logra la presidencia a través de las redes sociales y es un populismo de extrema derecha. Lo mismo que hizo el señor Bolsonaro en Brasil. Y hay otros populistas que salen de la comedia, como Zelensky, ¿sí? Vladimir Zelensky en Ucrania, que acaba de ser elegido presidente. Y otros de las redes sociales también populistas, como el señor Bukele en Salvador, que es el presidente. Pero el periodismo que está practicando aquí en el caso caleño, pues es el más ramplón, que es ofrecer precisamente lo que seguramente no se va a cumplir. Porque hay un populismo cumplible, que es el populismo constitucional que está analizado allí. Y es el de lograr que lo que no se ha realizado por vía de leyes, jurisprudencia y actos administrativos o políticas públicas que está en la Constitución y las leyes de los derechos sociales, culturales y económicos se hagan una realidad. Es lo que hace Pablo Iglesias en España. Es un populismo racional, democrático y constitucional. Él mismo en la campaña de abril de este año mostraba la Constitución y decía, mire, esto no se ha cumplido, porque aquí en Colombia tampoco los derechos sociales se han cumplido. La vivienda, la educación, ¿sí? La recreación, la protección de los niños, de la familia, etcétera, etcétera, el acceso a la agricultura, no se ha cumplido esos derechos. La salud, etcétera, etcétera. Pero entonces, precisamente, profesor, ¿hasta qué punto uno puede calificar de populismo el hecho de que haya un candidato o un líder político que esté planteando transformaciones sociales profundas, muchas veces incluso no revolucionarias, sino reformas profundas, para solucionar graves problemas en materia de vivienda, de salud, de educación? ¿Hasta qué punto entonces uno puede derivar en esa calificación, cuando lo que sustentan esas propuestas es una realidad objetiva, sí, que se sale de cualquier planteamiento subjetivo y demagógico? Sí, pero la burguesía, o la cúpula de los partidos tradicionales, o la clase política que agencia el sostenimiento del establecimiento, pero más de que existan esos reconocimientos normativos, constitucionales y legales, y hasta jurisprudenciales, no dejan cumplir los derechos sociales. Mire el caso de Colombia. La Constitución es de 91, llevamos 28 años y no se ha cumplido. Lo que se cumple es por vía de algunas leyes que agencian o motivan quienes hacen parte de las alas progresistas de los partidos. Por ejemplo, el liberalismo, cuando en su momento agenció la ley de víctimas, por decir algo. O cuando se agencia una ley que tiene que ver con la asistencia a las enfermedades terminales. O cuando se contiene en la ley de la vivienda la BIS, la vivienda de interés social. O cuando se habla del mínimo vital en el suministro de agua. Esos son, digamos, o cuando, y aquí se van a aterrar los señores televidentes, cuando se promueve un mínimo vital en educación con los desayunos escolares, que es la idea más, digamos, aceptable, bonancible, ¿sí? Que es en las escuelas públicas dar el desayuno a los niños para que sus padres puedan mantenerlos en el colegio y no tengan el problema de gastar más por la alimentación. Y las clases políticas locales arman negocios con fundaciones para robarse la plata de los desayunos, disminuyéndole la nutrición. Pero resulta que eso tiene un origen de un mínimo vital, ¿sí? Entonces, el populismo constitucional es el de que ante la inacción de los partidos políticos y de la clase dirigente surgen líderes que promueven esto para que no sea todo, por ejemplo en el caso de la salud, a punta de tutelas, que es la vía judicial, ¿sí? Entonces los jueces son los que hacen que se reconozca, pero por sentencia, algo que el Estado debería haberlo hecho reformando el sistema de salud. Bueno, y abordando ya otro plano,
de lo que usted ha venido haciendo. Al principio decíamos que ha sido protagonista de varios hechos. Usted estuvo participando en un seminario internacional en la Universidad Complutense de Madrid, precisamente con Pablo Iglesias y con otros líderes políticos españoles. Cuéntanos un poco de esa experiencia, qué se discutió. A mí, le cuento, sinceramente, me llama mucho la atención que en España discuten mucho sobre su sistema, que es, o sobre su régimen político, que es parlamentario, es decir, allá quien gobierna realmente es el jefe del gobierno. En otros países se llama primer ministro, el jefe de gobierno en España, y el presidente del gobierno español, ¿no? Y se mantiene la monarquía, que a mí me parece que es un sistema político desueto, anacrónico. Siempre he creído que las monarquías no tienen por qué ser de este siglo, ¿no? Ni del pasado siquiera. Son sistemas feudales de gobierno, pues, que todavía perviven, y a la gente como que le gusta mucho, por lo menos a algunos sectores poblacionales, sobre todo en Europa, monarquías que son unas verdaderas sanguijuelas y que engullen parte del presupuesto y el erario que le debería corresponder a las poblaciones. ¿Cómo le fue en ese seminario? Cuéntenos, profesor. Bueno, el seminario organizado por la Universidad Complutense de Madrid, como usted lo manifiesta, se realizó en el Escorial, San Lorenzo del Escorial, que es una población cercana a 40 minutos de Madrid, donde la universidad tiene una sede o una subsede y un convenio con la Universidad Reina Cristina, ¿no? Cristina, reina regente española entre 1885 y 1902. Entonces, allí hay muchas instalaciones y cada año se realizan estos cursos de verano. El que acaba de realizar precisamente se llama Bases para un nuevo republicanismo y tiene que ver en la relación a dónde se puede llegar en España con las instituciones actuales en medio de la monarquía parlamentaria y una democracia que está envuelta pues en instituciones republicanas, pero que no funciona ni la democracia, ni la república, ni la monarquía, ni el parlamento. Ya lo estamos viendo con Pedro Sánchez, ¿no? En este momento, por ejemplo, quienes hayan seguido los debates de investidura de martes 23 de julio y de ayer, o de antier, en España, el jueves 25, tenemos que no han podido ponerse de acuerdo quienes hacen parte de partidos progresistas, o sea, el Partido Socialista Obrero Español y Podemos, que es un partido nuevo que lleva apenas 5 años de vida, nació en enero del 2014, teniendo las mayorías, porque en el sistema parlamentario la población no vota para elegir al presidente el mismo día de las votaciones, sino que elige a los diputados, que ya son prácticamente los representantes a la Cámara, que se llama Cámara de los Diputados, son 350. Y ellos, en una votación posterior, de acuerdo al número de escogidos por partidos, y a la correlación de fuerzas, ¿no? Una coalición y a la correlación de fuerzas para escoger al presidente. Entonces, la mayoría la obtuvo Pedro Sánchez, 123, pero no es suficiente para tener la mitad más uno de los 350 y necesita de otro partido. Y el partido afín es Podemos. Y unas minorías nacionalistas no independentistas, porque al independentismo le tienen temor, por ejemplo, el independentismo catalán. Pero hay minorías nacionalistas, por ejemplo, el PNV, que es el Partido Nacionalista Vasco, los regionalistas de Cantabria, los de Canarias y otras autonomías o regiones. Pues no se pusieron de acuerdo los progresistas y van a llegar, si no hacen en una segunda ronda para el mes de septiembre, que convocar nuevas elecciones. El rey va a permitir, oiga, miren la expresión de sumisión, va a permitir a sus súbditos que vuelvan a hacer una segunda ronda a ver si se ponen de acuerdo y arman una coalición e irían a elecciones en noviembre. Es un desgaste y
un desgaste anímico y es un gasto enorme para el fisco nacional volver a hacer elecciones cuando, ¿qué reflejan esas votaciones del 28 de abril? Que la gente quería, siendo que le ganaron al Partido Popular, que es un partido de derecha, de origen franquista, porque deviene de la Alianza Popular, que fue fundada por ministros de Franco, al Partido Ciudadanos, que se volvió de derecha y nació dizque, como liberales, ¿no? Albert Rivera es en este momento un conservador, y al partido Vox, que es populista de extrema derecha como Bolsonaro o Trump, y que no quieren sino que se rompa el orden territorial y se disuelvan las autonomías y aparezcan el sistema federal. La misma línea de lo que ocurre con el Frente Nacional en Francia y lo que ocurre también con la extrema derecha en Italia, ¿no? Es como una tendencia en Europa. En Italia, por ejemplo, un partido populista de izquierda que es la Quinta Estrella, se alió para poder ganarle a la derecha tradicional con un partido populista de derecha nuevo que es la Liga del Norte. Y ellos son xenófobos, los de la Liga del Norte, y los de Quinta Estrella no son xenófobos. Y tienen problemas entre Saviani, ¿sí?, y Luigi Di Maio, o sea, los líderes de estas dos formaciones, porque están haciendo un gobierno, pero no tienen unos acuerdos para practicar las políticas públicas. ¿Por qué esa alcahuetería de los gobiernos, de los partidos que se definen como de centro o socialdemócratas, como el famoso Partido Socialista Obrero Español, que socialista creo que no tiene casi nada o nada, y de obrero menos? ¿Por qué esa alcahuetería con el régimen monárquico? Bueno, el Partido Socialista Obrero Español tuvo, digamos, una época brillante después de la muerte de Franco, que hay 3 años de transición de la UCD, que es la Unión de Centro Democrático, que ahora toma el nombre el Partido Centro Democrático, pero ahora eran 6 o 7 partidos que se unieron, pero se llama Unión de Centro Democrático, porque los partidos estaban prácticamente proscritos durante los 36, 37 años de la vida de Franco. Entonces, lo lideró Adolfo Suárez, esta transición. Pero Franco dejó y revivió la monarquía e impuso a Juan Carlos I, o sea, regresó a los Borbones al poder. Entonces el temor de que el estamento militar les diera un golpe y que esa constitución quedara como un canto a la bandera, permitieron que el rey permaneciera y lo establecieron en la constitución. El Partido Socialista ganó las elecciones con Felipe González y se hicieron unos gobiernos muy interesantes con Felipe González y con Rodríguez Zapatero. Pero también la derecha ha tenido gobiernos con Aznar en repetición y con Rajoy también reelecto, y han copado pues prácticamente la época de la transición entre el Partido Popular y el PSOE, que se volvieron un bipartidismo y que no saben sino gobernar solos, y ahora no pueden pactar porque no tienen cultura del pacto político. Muy bien. Finalmente, profesor, lo vimos muy activo en este seminario. ¿Cómo recibió la gente que participaba en él, casi todos españoles, sus observaciones, por ejemplo, en relación con el medio ambiente en Colombia, con los problemas que tenemos aquí, con el fracking y con otros atentados al medio ambiente en nuestro país? ¿Entienden eso? Bueno, pues yo intervine en casi todas las sesiones al final, moderadamente, cuando ellos abrían las intervenciones, y hablé frente a Pablo Iglesias, que consintió con lo que decía. Yo le dije, por ejemplo, mire, el gran problema aquí es que el Partido Socialista, las bases, muchos de los votantes son todavía socialistas progresistas, pero la cúpula, la vieja derecha, la vieja, digamos, comandancia del PSOE se volvió de derecha. O sea, el mismo Felipe González, que fue la gran figura, él asintió eso. Intervino Irene Montero, que dictó una conferencia sobre feminismo y republicanismo ante Javier Pérez Royo, el mayor constitucionalista de España, que es andaluz, sobre las restauraciones cíclicas de la monarquía, y ante Héctor Illueca, por citar algunas de las intervenciones, que es un nuevo parlamentario de Podemos en la Cámara de los Diputados.
él es valenciano y él dirigió el curso. Entonces, pues la verdad es que él me expresó pues agradecimiento por la moderación y por la forma de aportar en los momentos de las deliberaciones. Creo que me sentí bien en medio de los compañeros de curso en España. Pero no dicen mayor cosa en relación con el hecho de que quieren dictar cátedra desde España a los países latinoamericanos, sobre todo llamándolos a la democracia, etcétera, Sí. etcétera, cuando allá no la practican, porque Sí. el sistema político que tienen y el régimen parlamentario derivan de la imposición de un dictador que fue el señor Francisco Franco, quien dejó como rey al papá del actual Claro. rey de España. Bueno, ¿Cómo le parece esa contradicción? Es una contradicción enorme. El que la reconoció fue Enrique Santiago, que fue un conferencista en una de las tardes. Enrique Santiago, que hoy es también parlamentario, no sé a qué horas logró todo eso, porque él estuvo aquí hasta el 2016. Sí, claro, él fue asesor. El asesor del proceso de paz, en La de Habana, diálogo. dijo eso, dijo, mire, nosotros los españoles damos lecciones de democracia en toda parte, pero aquí la población solamente vota por una de las ramas, que es la rama legislativa. Pero aquí no se vota ¿Por ¿sí? presidente? Por el presidente, porque El se jefe hace del de Ejecutivo. manera indirecta. Indirecta. Y el jefe del Estado es de la monarquía medieval y está anclado y frenando todo el sistema. Ese es el régimen democrático. parlamentario. Eso es el régimen parlamentario. Entonces, nosotros, y los jueces son, digamos, cooptados por la monarquía y el Partido Popular en los últimos 10 años. Por lo tanto, esos jueces, que son el Tribunal Constitucional y el Tribunal Supremo, que es que, como decir, aquí la Corte Suprema de Justicia, no le fallan, sus sentencias no van sino a favorecer el sistema. Un solo ejemplo, en el caso del referéndum catalán por la independencia, lo declararon ilegal y golpe de Estado, como si un mecanismo de participación fuera un golpe de Estado, y apresan a los dirigentes que motivaron la elección del referéndum. Entonces, es un absurdo. ¿Quién maneja todo? El Tribunal Constitucional, que había derogado el Estatuto Catalán del 2006 en una sentencia del 2010. Y los portavoces de ese régimen derivado de una dictadura se dan el lujo de reconocer gobiernos, entre comillas, autoproclamados. Muchas gracias, profesor Alberto Ramos Garviras, por acompañarnos en esta nueva entrevista en Periodismo Libre. Esperamos haberles dado luces a través de los planteamientos del profesor acerca de estos temas que son de suma importancia para el conocimiento de nuestra población y para que principalmente tengan elementos de juicio, elementos de análisis para tomar decisiones en relación con asuntos tan palpitantes como el populismo, como los partidos políticos, como la realidad política nacional y como lo que ocurre en el plano internacional. Muchas gracias, profesor. Con mucho gusto, Luis Alfonso. Los esperamos en una nueva entrevista aquí en Periodismo Libre.